El 18 de septiembre de este año se cumplieron 3 años del fallecimiento de un gran compañero y amigo tuyo, que es Eduardo Bombalet. Sí. Y dime, ¿qué recuerdo tienes de Bombalet y qué crees que él nos dejó en el mundo de las comunicaciones? Yo tengo el mejor recuerdo de Eduardo. Y yo voy a rescatar, yo trabajé con Eduardo en 2 periodos. Trabajé el año 86 y 87, perdón, 96-97, en la red, en Radio Cero y en Radio Nacional. Y luego hicimos un programa en Terra, hace poco, digamos, 2013. Yo me quedo con la primera etapa y te voy a explicar por qué. Chile, después de la dictadura, que fue una dictadura muy, muy severa, yo trabajé al final de la dictadura en radio, en la revista Análisis, entonces sé más o menos lo que pasamos los periodistas en esa etapa de la historia de Chile, que fue bastante dura. Censura, persecuciones, asesinato a periodistas, al Pepe Carrasco, por ejemplo, que era de la revista Análisis, lo asesinaron, entre otros, digamos, mártires que tuvo nuestra profesión. Entonces, cuando entramos en democracia, el año 90, esto venía como con el vuelito, ¿no?, de la dictadura. Además que democracia, te lo digo entre comillas, porque lo que tenemos ahora es una mueca de una democracia profunda, sólida y con respeto hacia el ciudadano. Entonces en los medios se instaló mucho la autocensura. ¿Te das cuenta? Sí. Veníamos de un periodo de mucha represión, de mucha censura. Pasamos a una democracia en donde la transición, en términos periodísticos, me refiero nada más que a nuestro trabajo, fue lenta, dificultosa, fue difícil adaptarse a los nuevos tiempos. Entonces los primeros años de democracia, prácticamente la dinámica del periodista era muy parecida. Yo recuerdo, por ejemplo, que en Informe Especial, TVN que había pasado de ser del canal de Pinochet al canal de la democracia, el canal público de todos estos chilenos. En Informe Especial los cabros tiraron un reportaje con la nueva Rusia. El muro de Berlín había caído en la década de 80 y todo aquello. El fin de la Unión Soviética, todo eso. Exactamente, fin de la Guerra Fría, qué sé yo. Y mostraron un recital de unas chicas punk en Moscú que estaban a torso desnudo, o sea, estaban con la pechuga al aire ahí bailando y bla, bla, bla. O sea, no se imaginan lo que sucedió. O sea, no fue censurada esa imagen, porque estábamos en democracia y todo, pero la reacción que hubo de los poderes fácticos fue espantosa. O sea, ¿hacia dónde vamos a llegar si colocan a chicas semidesnudas en televisión y todo? O sea, ese era el ambiente, porque en definitiva la propiedad de los medios siguió siendo en los mismos grupos económicos que habitualmente pertenecen a una determinada ideología. ¿Sí? Entonces, en ese ambiente en que tú no sabías si tenías que decir esto, si podías decirlo, si te atrevías ya a decirlo, 6 años después que aparece, o que termina la dictadura, te digo, aparece un exfutbolista que no tiene filtro y deja la escoba. Y yo creo que Eduardo, en ese aspecto, yo creo que sin proponérselo, cambió el eje y sentó un poco lo que son las comunicaciones actuales, en donde uno tiene un lenguaje mucho más informal, en donde no estamos tan acartonados, en donde podemos y nos atrevemos a decir cosas, ¿cachai? Nosotros podemos apuntar y decir, mira, esto, así, ta. Y eso lo hizo Bombalet el año 96. Yo creo que es el gran aporte de Eduardo Bombalet a las comunicaciones en este país. Y yo tuve la suerte de estar trabajando con él en esos años y nos dimos cuenta del potencial que había y nos dimos cuenta de lo que ocurría en otros medios, que todavía estaban trabajando, ¿verdad?, con camisa de fuerza. Todavía están reprimidos. Todavía están fundamentalmente autorreprimidos, los periodistas. Y después ya, bueno, después se abrió se abrió como esta cajita de Pandora y empezaron a salir buenos comunicadores, malos comunicadores, pero todo sobre la base de este trabajo que se hizo esos 2 años que para mí son fundacionales, que fue el 96-97. Qué interesante ese contexto periodístico que existía. Entonces, o sea, no era fácil pararse frente a un micrófono y decirle a los políticos, mira, usted, no sé, están corruptos, o a los empresarios, o decirle a los dirigentes de fútbol, ustedes están robando, son unos sinvergüenza, vayan, se le están haciendo mal la actividad, bla, bla. No era habitual, claro. Tú no escuchabas y eso. Es que igual uno tiende a pensar, a lo mejor uno que no lo vivió, que
empezó la transición a la democracia e inmediatamente todo comenzó a ser... No, no en absoluto. Pues, me imagino. O sea, piensa tú que todavía estamos en transición. Llevamos, ¿cuánto? 30 años y todavía nos venden la pomada de la transición y de la democracia, en cuestión que claramente no es así. Pero en los medios de comunicación se dio ese fenómeno y yo creo que ahí está el aporte de Eduardo Bombalé. Sí. Además que Bombalé también era se convirtió realmente en un personaje mediático con todo lo que hacía, sus gestos, sus frases. Sí, claramente. Un poquito retomándolo la creatividad que estábamos hablando antes. Sus apodos. Hay una frase de Einstein que dice que la creatividad es la inteligencia cuando juega, algo así. ¿Te das cuenta? Cuando uno empieza a crear sobre la base de eso, te van saliendo imágenes, te van saliendo... Y Eduardo transformó eso, transformó sus vivencias de futbolista, qué sé yo, el carisma que tenía frente a la pantalla, lo moduló hasta crear un personaje. Y ese personaje era el que dictaba las pautas, entre comillas, porque claramente esto era en pantalla nomás. O sea, después de terminados los programas, nosotros nos cagábamos la risa, o sea, el gurú y toda esa cuestión. Eduardo se reía de sí mismo, de todo el personaje que había creado. Pero él era como una especie de verdad de subirse al púlpito, ¿verdad? Y decirle al pelado Acosta, pelado, estáis jugando como el hoyo, tenés que jugar así, La pizarra. Claro, la famosa pizarra, decirle a los dirigentes, mira vos, ándate acá, nunca y no te gusta el fútbol, de llegar a puro profitar de la actividad. No, sí, o sea, se creó una cuestión diferente, que tú la podías extrapolar a otro área del periodismo. Yo creo que el periodismo ahora es distinto, te das cuenta, tú vas a crecer y estás estudiando en un contexto diferente de lo que son los medios, entre otras cosas por la irrupción de los medios digitales, entre otras cosas, que en ese momento no existían, pues eran los medios tradicionales, era radio, televisión y diario, esos estaban circunscritos, nuestra actividad estaba circunscrita a eso. Ahora no, pues ahora hay una pila de cosas, yo puedo ser youtuber y agarro esto y armo toda una parafernalia, ¿verdad? Pero que quede claro algo, Sebastián. Toda esta puesta en escena de Eduardo siempre tuvo fondo. O sea, tú no te podés quedar meramente en la escenografía. O sea, aquí tiene que haber una distancia mínima entre la forma y el fondo, entre la forma y el contenido, porque el contenido también era potente. Lo que quería expresar. Claro, o sea, nosotros teníamos que sacarle rendimiento a los jugadores, teníamos que sacarle rendimiento a la selección, una selección que no iba a un mundial desde el año 82. O sea que llevábamos una pila de tiempo entre castigados y fracasando en cancha. Entonces teníamos que meter elementos revulsivos para que esta cuestión... Por ejemplo, a Eduardo se le ocurrió la famosa tema de las camisetas. Bombalé dijo, y producto de unas conversaciones con Mirko Josic. Con Mirko Josic, el que fue entrenador de Colo-Colo. De Colo-Colo y campeón de la Libertadores. Mirko fue técnico de Chile. Y a él le sorprendía mucho que cuando él citaba a Zamorano y a Sala a la selección, anunciaban por parlante Iván Zamorano, y la gente Colo-Colo se venía abajo aplaudiendo y la gente de la U lo pifiaba. Y el 11 Marcelo Sala, y ocurría el fenómeno inverso. La gente de la U gritando en favor de Sala y la gente Colo-Colo pifiándolo. Entonces yo sí decía, pero ¿qué es eso? Esta es la selección chilena, esto no es Colo-Colo. Y tú ibas al estadio, y en el estadio había más camisetas de los clubes que camisetas rojas. Eso es algo que ya no pasa. No, y eso en términos prácticos, hay un ejemplo, por ejemplo, de la influencia de Eduardo. Eduardo dijo, se acabó, ¿cómo vas a ir a ver si está jugando Chile? Tenés que ir de rojo, cómprate tu camiseta, anda con tu bandera y apoya a la selección. Olvídate que el jugador es de la U, de Colo-Colo, de la Unión o de la Católica, lo mismo. En este momento es la selección chilena y hay que apoyarla para llegar al Mundial de Francia y ahí bla, bla, bla. Claro, igual en una época donde también, como los jugadores chilenos jugaban más, o sea, jugaban muchos años en Chile y después se iban, no pasaba lo que pasa ahora, que además de las camisetas rojas, todo el mundo los identifica con la camiseta de Chile, más allá de que todos sepamos, por ejemplo, que Gary Medel es de la Católica. Claro, que Arturo es de Colo-Colo, claro. Que Arangui es... ¿A dónde es Charles? No, que Edu Vargas. Charles es de la U, ¿o no? Se supone que sí. O sea, jugó en la U, pero él es formado en Cobreloa. Claro, hay una identificación más porque ya... Hay otro quiebre en la historia del fútbol reciente chileno cuando llega Bielsa. Sí. Y ahí Bielsa toma todo el trabajo que había hecho José Zulantay en la sub-20 y modula un equipo que nos sorprendió a todos y que tiene un digno sucesor en Jorge Luis Sampaoli. Porque Sampaoli también nos hizo jugar y hizo muy bien en la selección. De hecho, el primer título continental, el primer título de nuestra selección, el primer título de verdad,
lo consigue San Pauli.